Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este webinar de Medical and Scientific Knowledge. Gracias a quienes están viéndonos desde distintas partes de Latinoamérica. Les habla Gonzalo Busquets, integrante del equipo de contenidos y difusión científica de MSK. Nuestro agradecimiento a quienes están del otro lado para presenciar la primera de nuestras charlas con profesionales de prestigio del ámbito de la medicina, la enfermería y la ciencia. Antes de presentar a quien nos estará acompañando en esta ocasión, les extiendo la invitación de suscribirse a nuestro canal de YouTube, MSK-Medical and Scientific Knowledge. Una vez finalizado este webinar, ingresan, se suscriben y allí podrán encontrar material informativo sobre nuestra propuesta académica y en el futuro ver más webinars sobre distintas temáticas que mes a mes iremos abordando. Ahora sí, es momento de presentar al profesional que estará desarrollando el tema que pueden ver en pantalla, leucemia linfoblástica infantil, presente, pasado y futuro. Y para eso le damos la bienvenida al doctor Luis Madero, jefe del Servicio de Oncología en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, catedrático de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente del Comité Médico Académico de Tropos Formación. Buenas tardes, doctor, y muchas gracias por su presencia. Gracias, Gonzalo. En esta clase hablaremos del tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, la perspectiva histórica, los tratamientos actuales y los nuevos protocolos de investigación. La historia de la leucemia linfoblástica aguda comienza allá por los años 40, cuando el doctor Sidney Farber, y basado en sus conocimientos en la hematología pediátrica, puesto que al igual que ocurría en la anemia perniciosa, piensa que las células cancerígenas tienen unos requerimientos nutricionales específicos y en concreto del ácido fólico. Los resultados iniciales suplementando con ácido fólico no fueron satisfactorios, más bien al contrario, motivo por el que le llevó a utilizar sustancias que inhibieran la síntesis de ácido fólico, como es la aminopterina, que ya por el año 1948 consigue las primeras remisiones parciales, como publica Seeger en New England Journal of Medicine. A partir de ese año se comprueba el efecto de los corticoides, primero de ACTH, después de prednisona, y en 1951 Hidrins y Ellison demuestran el efecto de la mercaptopurina, motivo por el que obtienen el Premio Nobel de Medicina. En cualquier caso, ya se empieza a comprobar que las estrategias en forma de monoterapia no obtienen los resultados esperados. El doctor Sidney Farber y sus colaboradores llegan a unas conclusiones que son imprescindibles en aquel momento y aún en nuestro tiempo para la metodología del tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. En primer lugar, es necesario tener un protocolo escrito que garantice la adherencia al tratamiento. En segundo lugar, se necesita que el estudio sea prospectivo, al ser escaso el número de pacientes con esta patología, y se necesita una colaboración multicéntrica. La supervivencia será analizada por el rango de remisión completa, esto es, la desaparición de todos los síntomas y signos atribuibles a la enfermedad, y la tasa de supervivencia de eventos, es decir, que no hubiera situaciones clínicas achacables a la vuelta de la enfermedad. Por último, habría que evaluar a todos los pacientes que se incluyan que tengan intención de ser tratados. En la década de los 70 se recopilan los hallazgos de los pacientes que habían tenido un éxito terapéutico y se diseña un tratamiento en forma de poliquimioterapia que tiene las siguientes fases. Fase de inducción, que tiene una duración de alrededor de un mes, durante la cual se administra prednisona y vincristina. Una fase de intensificación para prolongar las remisiones, que se obtenía durante la primera fase, administrándose entonces mercaptopurina, metotrexate y ciclofosfamida. Una observación inicial era que muchos de estos niños que obtenían una remisión completa terminaban recayendo en el sistema nervioso central. Ello llevó al doctor Pinkel, discípulo del doctor Farber y verdadero pionero en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, a utilizar la radioterapia craneal como profilaxis neuromeningia de la enfermedad. Por último, se pensó, como posteriormente se ha comprobado, que un tratamiento de mantenimiento con mercaptopurina y metotrexate semanal con pulsos de prednisona y vincristina cada 10 semanas podría contribuir a mejorar los resultados.
También fue determinante, sin lugar a dudas, la figura de Danny Thomas, que hace más de 70 años, cuando era un joven artista, hizo una promesa a San Judas Tadeo: muéstrame el camino de la vida y te construiré un santuario. Poco después, Danny Thomas se convirtió en una estrella y, para cumplir su objetivo, su promesa, financió en 1962 el Hospital de St. Jude en Memphis para los niños con cáncer y sus familias. A día de hoy, el Hospital de St. Jude en Memphis es probablemente el hospital más emblemático para el diagnóstico y tratamiento de los niños con cáncer. En la década de los 80 comienza un nuevo avance, como es la individualización del tratamiento. Para ello se identifican diferentes parámetros clínico-biológicos que se asocian con diferentes grados de riesgo de recidivida y, en consecuencia, en muchos casos de mortalidad. En los grupos europeos BCM se comienza a utilizar un protocolo de inducción más intensivo y prolongado, que todavía perdura en los protocolos actuales, como es el protocolo 1A y 1B. Se sustituye la radioterapia craneal por la triple terapia intratecal y las altas dosis de metotrexate, que es el protocolo M de los actuales protocolos BCM. La supervivencia de estos pacientes se eleva y se acerca al 70%. Y además, durante esta época se incorpora el trasplante hematopoyético, tanto en primera remisión para aquellos pacientes de muy alto riesgo, como también en pacientes en segunda remisión completa. Ya en el siglo XXI se utilizan estrategias en el tratamiento que llegan a nuestros días y que han desarrollado una gran colaboración de grupos colaborativos, como es el caso del grupo BCM, del grupo COG o del grupo del Dana-Farber. Y a nivel de hospitales oncológicos, el desarrollo del máximo nivel en el Hospital de St. Jude y en el Hospital Princess Massive Center en Utrecht. Durante estos años se incorporan diferentes tratamientos que han resultado eficaces en distintos lugares del mundo. Así, la utilización de L-asparraginasa de manera intensiva y, en los últimos años, la obtención de niveles de asparraginasa y la utilización de asparraginasa pegilada. En relación con la enfermedad mínima residual, se puede individualizar el tratamiento fundamentalmente por citometría de flujo en la gran mayoría de los casos. La dosificación de metotrexate, de altas dosis de metotrexate, se puede realizar por medio de farmacocinética, y la dosis de mercaptopurina es calculada según los polimorfismos de la tiopurina metiltransferasa. Un punto muy importante de los tratamientos ya del siglo XXI es que se comienza a limitar los tratamientos en relación con las complicaciones a largo plazo. En este sentido, se suprime la irradiación en todos los pacientes, se limitan los antracíclicos, menos de 100 miligramos en los pacientes de riesgo estándar y menos de 230 miligramos en los pacientes de alto riesgo. El ectopósido solo se utilizará en pacientes de muy alto riesgo y en los candidatos de trasplante hematopoyético. La ciclofosfamida se utiliza a 1 gramo en pacientes de riesgo estándar y de 4,6 gramos metro cuadrado en los pacientes de alto riesgo. Con estos avances en el tratamiento podemos ver que los resultados son espectaculares, tanto en los grupos cooperativos, como es el caso del COG, alcanzando supervivencias por encima del 90% en los diferentes protocolos del siglo XXI, como también ocurre en el Hospital Princesa Máxima Center, en el cual obtienen supervivencias por encima del 90% en los protocolos ALL-10 y entre los años 2004 y 2012 y AL11 entre los años 2012 y 2020. Los hospitales exclusivamente pediátricos, como es el caso del Princess Máxima Center, obtienen también supervivencia por encima del 90% en los protocolos ALL10 entre los años 2004 y 2012 y ALL11 entre los años 2012 y 2020. Igualmente, el Hospital St. Jude, con su protocolo Total 15 entre el año 2000 y 2007 y el protocolo Total 16 entre el año 2007 y 2017, obtiene supervivencias superiores al 90%.
En nuestro país, durante la década del 2010-2020, se ha desarrollado el denominado protocolo SEOP-PTEMA 2013, que es un protocolo que clasifica a los pacientes en riesgo estándar, que tiene dos protocolos de inducción, 1A y 1B, un protocolo de consolidación o profilaxis extramedular, un protocolo de reinducción y un protocolo de mantenimiento, siendo la duración de todo el tratamiento de 2 años. Existe también un protocolo de riesgo intermedio, donde se incluyen la gran mayoría de los pacientes, que tiene dos protocolos de inducción, uno con más dosis de daunorubicina y mayor cantidad de L-asparaginasa, un protocolo de consolidación con altas dosis de metotrexate, un protocolo de reinducción y un protocolo de mantenimiento. Igualmente, la duración de todo el tratamiento es de 2 años. Existe un protocolo de riesgo intermedio, donde se incluyen la gran mayoría de los pacientes, que tienen dos protocolos de inducción, protocolo 1A y 1B, con una mayor dosis de daunorubicina y una mayor cantidad de L-asparaginasa, un protocolo de consolidación con altas dosis de metotrexate, un protocolo de reinducción y un protocolo de mantenimiento de una duración igual de 2 años. Por último, los enfermos de alto riesgo realizan el mismo protocolo de inducción que el riesgo intermedio, pero luego comienza una terapia de bloques, basada en altas dosis de citalabina, altas dosis de metotrexate y dosis intensivas de L-asparaginasa. Según la cuantía de la enfermedad mínima residual y después de los 3 ciclos de alto riesgo, la enfermedad mínima residual de estos pacientes puede clasificarse en tener menos de 0,1, y en este caso los pacientes irán a poliquimioterapia, o más de 0,1, y en este caso los pacientes irán a trasplante hematopoyético. A día de hoy disponemos de información de los resultados de los protocolos anteriormente utilizados y que tenían una supervivencia libre de enfermedad del 57% en el protocolo SOP 89 hasta el 85% del protocolo SOP 2005. No disponemos todavía de los resultados definitivos del protocolo SOP 2013, pero los resultados iniciales muestran una supervivencia global a los 48 meses del 90% y una supervivencia libre de enfermedad a los 48 meses del 80%. Resultados discretamente inferiores a el AIO-BCM o al UK-ALL o del NOFO, pero similares al BCM internacional. En el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús hemos incluido un total de 147 pacientes y los resultados en términos de supervivencia global y en términos de supervivencia libre de eventos pueden verse en estas diapositivas. La supervivencia global a 5 años es del 90,1%, mientras que la supervivencia libre de enfermedad a los 5 años es del 85,7%. Como resumen, pueden verse los resultados obtenidos en Europa en términos de supervivencia global en la LLA, que es del 85%, y puede verse cómo es la supervivencia en diferentes áreas geográficas, como es el norte de Europa, Inglaterra y Irlanda, Europa Central, suroeste de Europa o Europa del Este. En el año 2004, en nuestro país, se pondrá en marcha el protocolo ALL All Together, que incluye 3 grupos de riesgo. Un grupo de riesgo estándar en el que se realizará una randomización en la que un grupo de pacientes no recibirá doxorubicina y no tendrá ningún pulso. El grupo de riesgo intermedio será dividido en 2 riesgos. El riesgo intermedio bajo, que se randomizará a reducir doxorubicina y no realizará pulsos de vincristina doxorubicina, y un riesgo intermedio alto en que un número de pacientes recibirá un anticuerpo monoclonal como es el ionotuzumab. Los pacientes con síndrome de Down de manera no randomizada recibirán blinatumomab y los pacientes BCR-ABL recibirán de forma no randomizada también imatinib. Los pacientes de muy alto riesgo de línea B realizarán terapia CAR-T de forma no randomizada y los pacientes de línea T percibirán nelarabina también de forma no randomizada. En esta última parte de la exposición me gustaría centrarme
en la recidiva leucémica en los pacientes con LLA. Si consideramos la experiencia de un hospital tan emblemático como St. Jude en Memphis, podemos ver en la diapositiva que la supervivencia global en sus primeros estudios no superaba el 10%, que en cambio en los últimos estudios del Total 15, 16, 17 han sobrepasado ya el 90% de supervivencia. Parece evidente que para conseguir incrementar aún más la supervivencia y alcanzar la curación integral del paciente, esta no podrá llegar por el aumento de la intensificación de la quimioterapia, porque este incremento conllevará un aumento de la mortalidad táxica y un aumento de las toxicidades a largo plazo. Y de otra parte, no podrá ser por la disminución de la quimioterapia en un intento de soslayar los efectos secundarios a corto y largo plazo, porque puede llegar a un aumento del porcentaje de recaídas y, por tanto, una disminución de la supervivencia. Es por ello lo que en el momento actual se están desarrollando otras estrategias, como es la inmunoterapia, especialmente para los pacientes en recaída. A pesar de estos resultados francamente favorables, no es menos cierto que todavía un 15-20% de los pacientes, y a pesar de los avances del tratamiento, van a recaer, siendo esta la principal causa del fracaso del tratamiento. La localización más habitual de la recaída es la médula ósea, ocurriendo esta en el 75% de los casos, o mientras que en otros casos es combinada cuando se afecta la médula ósea y el sistema nervioso central, testículo, circunstancia que ocurre en el 15% de los pacientes. El pronóstico de la recaída va a relacionarse con la duración de la primera remisión previa a la recaída, así como la mayoría de las recaídas ocurren durante el curso del tratamiento o en los 2 años siguientes a la finalización del mismo. En un estudio reciente de pacientes con LLA tratados con protocolos en el Hospital St. Jude, menos del 1% de los pacientes recayeron más allá de los 4 años desde el diagnóstico, con lo cual podemos decir que si un paciente se encuentra en remisión tras 4 años desde el diagnóstico, las posibilidades de recaída son mínimas. Otro factor pronóstico relacionado con las recaídas es la localización de la recaída. La mayoría de las recaídas son en la médula ósea, 75%. Las recaídas combinadas en médula ósea y sistema nervioso central o testículo son más infrecuentes, 15%. Y las recaídas extramedulares son las menos habituales, 10%. Las recaídas en la médula ósea se asocian con un peor pronóstico que las extramedulares. Y por último, el factor pronóstico a considerar es también el inmunofenotipo. Las recaídas de la LLA de inmunofenotipo T tienen un pronóstico más desfavorable que las recaídas de las leucemias B precursoras. El tratamiento es del 70% de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda B precursora en segunda remisión es un trasplante hematopoyético y en el 30% restante tratamiento con quimioterapia. En cambio, en los niños con LLA de inmunofenotipo T, en segunda remisión es casi siempre trasplante. Es aquí, en estos pacientes, donde la inmunoterapia está empezando a jugar un papel muy relevante. En el contexto de la inmunoterapia en la LLA podemos diferenciar 2 tipos: la inmunoterapia basada en anticuerpos y la inmunoterapia basada en terapia celular. En la inmunoterapia basada en anticuerpos haremos referencia a blinatumomab, que es un anticuerpo biespecífico anti-CD3 y CD19, y también al ionotuzumab, que es un anticuerpo anti-CD22, así como al daratumumab, que es un anticuerpo anti-CD38. El blinatumomab es un anticuerpo biespecífico para CD19 y CD3 que se une a los linfocitos T mediante el CD3 y a los blastos mediante el CD19. Es una unión que provoca una liberación de citoquinas y una proliferación de células T con las que se induce la apoptosis de los blastos CD19 a través de perforinas y proteasas. El ionotuzumab es un anticuerpo monoclonal anti-CD22 conjugado con la calicamicina que induce roturas en el ADN de doble cadena, induciendo posteriormente la interrupción del ciclo celular y la muerte por apoptosis. El daratumumab
Es un anticuerpo anti-CD38 que se utiliza en el mieloma múltiple, pero que también ha tenido un desarrollo clínico en la leucemia linfoblástica aguda de inmunofenotipo T. La inmunoterapia basada en la terapia celular es la terapia CAR. La idea de la terapia CAR-T surge de la búsqueda de una terapéutica que tuviera el efecto de la inmunidad celular, pero también el de la inmunidad humoral. La idea es sencilla. Se trataría de aunar la capacidad de los linfocitos T para eliminar las células cancerosas con los anticuerpos monoclonales, que son expertos en identificar dianas, aunque carecen de la capacidad de eliminar células tumorales por sí mismas. Pues bien, un CAR-T es la modificación genética de los linfocitos T para que expresen un antígeno de superficie expresado por las células tumorales y además producir una autoactivación del linfocito T. El gen que codifica el CAR-T se introduce en el genoma del linfocito T a través de un vector lentiviral y al producirse su activación y transducción se expresa el CAR-T en el linfocito. Normalmente el CAR-T está compuesto de un dominio específico de reconocimiento antigénico, obtenido de las regiones variables de un anticuerpo monoclonal unidas entre sí para formar un anticuerpo de cadena simple. Este dominio de reconocimiento antigénico acoplado al dominio de señalización derivado de la cadena Z del complejo TCR o del CD3. A los CAR se les denomina de primera generación. Actualmente la técnica ha evolucionado para incorporar a la estructura de diferentes moléculas coestimuladoras, como es el caso del CD28, BB o X40, dando lugar a los CAR de segunda o tercera generación, según que incorporen una o dos moléculas coestimuladoras. El siguiente paso en la evolución de los CAR ha sido la creación de receptores duales con doble especificidad antigénica, es decir, los CAR duales. Por último, y en resumen, puede verse en la diapositiva las ventajas y inconvenientes de la terapia con células efectoras, alta potencia, alta persistencia y también las ventajas con terapias con anticuerpos, alta especificidad y que son HLA independientes, a no ser específicos para las moléculas de superficie. De otra parte, en la diapositiva también podemos ver los efectos desfavorables, por un lado de las células efectoras T, como son la dependencia del sistema HLA, la baja potencia de apoptosis y de otro lado la baja persistencia de las terapias con anticuerpos. Al finalizar esta presentación quiero mostrarles los estudios pivotales de inotuzumab y blinatumomab y también de los CAR-TC. En ellos puede verse que el número de pacientes incluidos es ya considerable, tanto con los anticuerpos inotuzumab como blinatumomab, y que estos deben ser utilizadas como terapias puente al trasplante hematopoyético, y que con la terapia de CAR-T los pacientes con LA refractaria o en recaída pueden tener índices de remisión completa de alrededor del 80% y la supervivencia puede ser de alrededor del 60% en el primer año. Muchísimas gracias por su atención, ha sido un placer, espero que les haya podido proporcionar algunos conocimientos necesarios de cómo es la perspectiva del tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda en este momento. Muchas gracias. Allí pasó la presentación del doctor Luis Madero, presidente del Comité Médico Académico de Tropos Formación. Le agradecemos nuevamente a él por su presencia y a quienes están del otro lado en este momento les dejamos a través del chat un enlace en el que pueden compartirnos su opinión y sus comentarios sobre este webinar. También, antes de despedirnos, les comento que en www.msklatam.com pueden encontrar el curso de pediatría cedido por Tropos Formación. Este curso está conformado por contenido robusto y actualizado que abarca cuestiones como la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y los aspectos sociales de la salud pediátrica. El curso de pediatría, seguido por Tropos Formación, lo encuentran ahora en www.msklatam.com. A quienes se hayan inscrito a este webinar, les comunicamos que estarán recibiendo beneficios exclusivos en su email para seguir adquiriendo conocimientos a través de nuestra propuesta de aprendizaje a distancia. Este webinar queda subido en nuestro canal de YouTube, MSK-Medical and Scientific Knowledge, y también pueden seguirnos en Instagram, somos @msk.latam,
y encontrarnos en Facebook y LinkedIn como MSK-Medical and Scientific Knowledge. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Mi nombre es Gonzalo Busquets y nos reencontramos en una próxima edición de nuestros webinars.